Bienvenidos a la primera clase de Derecho Procesal. Anteriormente había hecho una presentación donde había explicado básicamente dos elementos fundamentales que son la teoría y la práctica y cómo tienen que estar relacionados, y que además nuestra forma de enseñarlo metodológicamente va a ser utilizando esos dos elementos y tratando de coordinarlos. Las clases están pensadas para aquel que está recién ingresando o iniciando esta idea del proceso judicial. Si alguno lo considera innecesario, como está grabado, pueden acceder a los videos que sean los de su interés. La idea es explicarlo lo más sencillo posible, pero además metodológicamente, para que tenga sentido la forma de abordar el desarrollo de la profesión, ¿sí? Y solamente dentro del campo del derecho procesal. Lo que me lleva a explicar este método va a ser de una manera sencilla. Primero, en la realidad, todos los casos que se les presenten no son lineales, van a presentarse en cualquier etapa, tienen distintas dimensiones de análisis para abordarlo, así que vamos a tratar de hacer un método lo más simple posible y además lo más ordenado posible, aunque reconociendo que en la realidad no necesariamente va a ocurrir de esta manera, ¿sí? Entonces, metodológicamente vamos a usar algo que ya habrán visto en la materia de historia o en geometría tal vez. ¿Cuál es la distancia más corta entre dos puntos? Y es la línea recta, es la línea temporal. Así vamos a estructurar nuestra forma de pensar. Esta va a ser la etapa de inicio y esta va a ser la etapa de finalización. ¿Cómo se llama el inicio? Y es donde vamos a enfocar en esta clase. Es la etapa preliminar, ¿sí? Después de la etapa preliminar vendrá una etapa de inicio del proceso judicial y otras etapas dentro de la estructura del derecho procesal que iremos viendo de a poco hasta llegar a la etapa final, que es una decisión que he tomado, es decir, no termina aquí el proceso judicial, pero vamos a hacerlo metodológicamente hasta aquí y después iremos viendo las otras variables que se dan posterior, que es la sentencia. Cuando lleguemos aquí, el ejercicio va a ser volver al inicio, pero ya con un cúmulo de conocimientos que nos va a permitir abordar lo mismo que estamos viendo ahora con mayor facilidad. Pero nos vamos a enfocar en esta clase en esta parte. ¿Y cómo se inicia a nivel práctico? ¿Sí? Primero, en la realidad ustedes pueden presentarse un conflicto judicial que esté en distintas etapas y lo abordan desde ahí. Su trabajo es detectar y ubicarse en dónde están parados, en qué momento de esa etapa procesal, en qué situación, y con un análisis dimensional más amplio, porque a veces se ha atravesado por otro proceso. Pero no lo voy a complicar a esto. Vamos a hacerlo lo más despacio posible, lo más simple posible, para ir agregando complejidades o que ustedes mismos le vayan surgiendo y la vayamos analizando, ¿sí? Bien. Entonces, lo básico es esto. Les voy a dar un caso práctico, un caso de ejemplo, lo más sencillo posible, y aunque a ustedes no les parezca sencillo, no por eso vayan a limitarse, porque la idea es no evaluarlo, sino conocer cómo trabajan, cómo piensan, en qué circunstancias están. Pero además, para que ustedes mismos puedan reflexionar de cómo trabajan y piensan. Este es un trabajo de autoconocimiento, en gran parte, de cómo afrontan ustedes los problemas, cómo avanzan y cómo van a llegar a esta etapa preliminar luego de haber abarcado las demás clases, ¿sí? Lo primero que surge en este caso práctico es un sujeto, una persona que nos viene a contar un problema que tiene. Voy a hacer hincapié a lo largo de las clases sobre el rol que cumplen los sujetos, las personas, ¿sí? Tienen un rol asignado en todas estas etapas. El rol que tiene este sujeto que nos viene a preguntar a nosotros tiene dos nombres posibles.
cliente o consultante. El consultante es cuando usted está trabajando de forma gratuita, ¿sí? Ya sea porque están aprendiendo o ya sea porque han decidido hacerlo. Entonces no será un cliente sino un consultante. La palabra o el rol paciente, déjenlo para el área de la salud. Un médico, un psiquiatra, un psicólogo, etc. ¿Sí? Para nosotros o es un cliente o es un consultante. Aunque haya cuestiones de salud, nosotros nos ubicamos dentro del sistema jurídico. Por eso sigue siendo cliente o consultante. Identifiquen bien los roles de cada uno de los sujetos que intervienen. Eso es fundamental, tenganlo en cuenta. Bien, el caso es el siguiente. Viene este cliente y nos dice: doctor o doctora, no estoy pudiendo dormir porque mi vecino tiene la música muy alta todos los días en el horario en el que tengo que dormir, que es a la noche. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Sí? Esa es la pregunta, ese es el problema. Dentro del blog van a encontrar lo que serían formularios, donde les pido que contesten esta pregunta. Ahí van a encontrar la consigna, es decir, la explicación del problema que tiene, y ustedes hagan sus propias respuestas según lo que les venga a la mente ahora. No importa si está bien o está mal, no estoy buscando evaluar, es que empiecen a entender cómo es el proceso lógico que se usa al momento de abordar los problemas. Y esto tiene que ver con una técnica, ¿sí? Pero además cómo ustedes mismos abordan esos problemas. Es decir, es un proceso de autoconocimiento. Esto que respondan no va a ser público, es para ustedes, obviamente para mí también, y es decir, va a ser en forma anónima, y en el caso que necesiten hacer cuestiones públicas están los comentarios. Ahí pueden hacer preguntas, contestar preguntas. Siempre háganlo con el mayor de los respetos posibles. Estamos tratando de aprender, no de todo lo que sabemos. Esa no es la instancia. El ego pongan en el lugar que corresponde, ¿sí? Así podemos disfrutar de la materia. Bien. Entonces les voy a dejar el espacio para que vayan contestando. Contesten honestamente, si no saben nada pongan no lo sé, no importa. Pero ¿qué es lo que se les ocurre responder? Esto es de la vida cotidiana. Y después veremos cómo lo abordamos en el ámbito del derecho. ¿Sí? Nos vemos luego.